¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Juan Estrada. Eh, Voy a contestar unas preguntas de acuerdo al proyecto integrador de la clase de Derecho Civil de Contratos. La primera pregunta es ¿cuáles son los tipos de contratos de compraventa? La compraventa de bienes y muebles, que se refiere a los objetos, o es un contrato mediante el cual una persona que viene siendo el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien mueble, que puede ser una camioneta, un coche, un camión, a otra persona que es el comprador a cambio de un precio determinado. La compraventa de bienes inmuebles viene siendo la misma mecánica, pero estamos hablando de inmuebles como casas, bodegas, edificios. La siguiente pregunta es el ejemplo de una compraventa, de un contrato. Ok, supongamos que Ana quiere vender la casa a Juan. Ambos acuerdan una compraventa de bienes inmuebles. Ana ofrece la casa por 200,000 pesos. Juan acepta el precio y las condiciones. Luego elaboran un contrato de compraventa que detalla la descripción exacta de la casa, el precio, las condiciones de pago y la fecha de entrega. También tenemos que ver las obligaciones con los municipios donde esté, pago de impuestos, coordenadas y ubicación. En la fecha acordada, Juan paga los 200,000 pesos a Ana y esta última entrega la casa. Ahora Juan es el nuevo propietario de la casa y Ana no tiene ninguna responsabilidad sobre ella. La siguiente pregunta son las características. ¿Cuáles son las características de un contrato mutuo? El contrato mutuo es un acuerdo en el que una de las partes, que viene siendo el mutuante, transfiere la propiedad de un bien fungible, que pueden ser dinero, mercancías, maquinaria, a otra parte que viene siendo el mutuario, quien se compromete a devolver bienes del mismo género y cantidad en un futuro. ¿Cuál es la fundamentación jurídica? Las características del contrato de mutuo están reguladas en el Código Civil y en algunos lugares en códigos de comercio específicos. ¿Cuáles son dos obligaciones de las partes y modo de terminación en el contrato mutuo? Obligaciones de las partes. La obligación del mutuante, transferir la propiedad del bien fungible al mutuario y exigir la devolución del mismo género y cantidad en el plazo acordado. Obligaciones del mutuario: recibir el bien fungible del mutuante y devolver una cantidad equivalente al mismo género una vez concluido el plazo o término establecido. El modo de terminación: el contrato de mutuo se termina por cumplimiento, es decir, cuando mutuario devuelve al mutuante la cantidad acordada de bienes del mismo género. También puede terminar por mutuo acuerdo entre ambas partes o por incumplimiento si alguna de las partes no cumple sus obligaciones. Ejemplo de contrato de arrendamiento. Supongamos que María posee una casa y desea arrendarla a Pedro. Ambos acuerdan los términos y condiciones de un contrato de arrendamiento. Los derechos de las partes son: los derechos de María a recibir el pago de la renta acordada por el alquiler de la casa. El derecho de Pedro es utilizar la casa como su vivienda durante el periodo de arrendamiento. Las obligaciones de las partes son: las obligaciones de María es mantener la estructura de la casa en buenas condiciones y proporcionar servicios básicos como agua potable y electricidad. Obligación de Pedro es pagar la renta mensualmente y cuidar
adecuadamente la casa, evitando daños mayores a la propiedad. El contrato de arrendamiento tendrá una fecha de inicio y una fecha de finalización. Al llegar al término acordado, el contrato se considera terminado y Pedro debe desocupar la casa, a menos que ambas partes acuerden renovar el contrato por un periodo adicional. Eso es todo, muchas gracias.